Bien, chicos, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Estaba contestando a un estudiante que dice que no podía ingresar a su aula. Espero que ya pueda ingresar ahora. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, profe. ¿Cómo les ha ido? Muy A ver, bien. como Bien, que no profe. hay estudiantes, parece, porque no contesta nadie. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Lice. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, iba a preguntarles, ¿han revisado el video que les puse en su aula virtual? Sí, profe, sí, hicimos el foro con el video. No me refiero al foro, sino a las clases que les puse ahí para que ustedes puedan revisar una explicación que había dado sobre la introducción a la ciencia de la ética. No sé si han revisado ahí eso. Lo que pasa es que ahí está explicado la introducción a la clase y algunos elementos sobre la ética mismo, el proceso de la ética y la relación también de la ética con otras ciencias. Todo eso está ahí. Entonces, por eso pregunto si es que habían revisado el aula virtual. Lo del foro, sí, pues ya incluso tengo sus notas también, las tengo aquí. Solo les voy a mostrar, a ver, para ver si las pueden ver ustedes. ¿Y en qué parte estaba el video que nos dice, profe? Ahí en la página desplegada, donde dice nociones generales, ahí está todo eso. A ver, voy a mostrarles sus notas. A ver, Buenos días, profe. buenos días. Profe, ¿nos puede explicar un poquito del trabajo que nos mandó hacer? El de ahora ya les explico, sino que quería mostrarles. Gracias, profe. Miren, ahí tienen ustedes sus notas de las participaciones en el foro que yo había expuesto en su aula virtual y bueno, como el foro ya se cerró, entonces califiqué también en general, están bastante bien todos, a excepción de uno por ahí que como que no le gusta escribir mucho. Bueno, pero por ejemplo Dávila, tiene el 50%, etcétera, sí. En general, digamos, tienen todas sus notas. También tengo No aquí sale, profe. dos vacíos que han intervenido en el foro. Sobre todo el foro, a ver, les recuerdo que los foros siempre tienen un límite de tiempo. Están, como ahí mismo les he explicado, el foro siempre está programado más o menos 8 días, por eso se les pone también la fecha. Y generalmente se cierra a las 23 horas con 55 minutos. Hasta ahí va el tiempo y después se cierra automáticamente. Es decir, es el sistema el que lo cierra. Y a partir de ahí, así escriban lo que escriban, ya la computadora no les registra intervención con notas, sino solo intervención. Esto les cuento porque los próximos foros, para que tengan en cuenta que no se pasen de las fechas y de la intervención que ustedes deben hacer. Porque si se pasaron de ese tiempo, sencillamente ya no tienen nota, que probablemente puede ser eso de estos dos estudiantes, porque aquí hay dos que no han intervenido, o sí, intervinieron, pero la computadora ya no les recepta. Estoy hablando por los dos, porque en general todos tienen notas y eso quería mostrarles a ustedes. Miren, casi de todos 29 estudiantes, ¿sí? Son 29 en total, entonces era para que sepan eso. Sí, ahora voy a explicarles lo de... Profe, Sí, ¿y cuánto, o sea, el foro cuánto equivale, o sea, cuánto es, o sea, hoy? del primer foro lo hemos puesto como con un valor de 2 puntos, pero ahora voy a explicar el siguiente, a ver, entonces... El siguiente foro que ya les puse es, a ver, entonces sobre esto vamos a hablar. Miren, está puesto en su aula virtual
el foro grupal con el título de Fundamentos Filosóficos y Antropológicos de la Ética de la Liberación. Este tema está dentro de la unidad 1, en el cual el programa de estudios pues plantea que se estudien los fundamentos. Entonces, ahí está ya puesto en su aula este foro. También está el procedimiento. Voy a explicarles el procedimiento de cómo deben hacer ustedes. Fundamentalmente es que deben mirar en el link que está más abajo, después del foro, está el link para que puedan entrar a una conferencia magistral de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo latinoamericano que ha venido desarrollando mucha investigación en torno a la política de la liberación, a la filosofía de la liberación. Tiene como 60 obras escritas. Este señor es un argentino, un gran pensador latinoamericano y mundial también, para que ustedes sepan. Es decir, no es cualquier persona, sino que es uno que tiene una gran formación académica y, bueno, y es creador de esta posición teórica. ¿Por qué es creador y además de esto que llama él la filosofía de la liberación? Porque él parte desde una perspectiva para el análisis en la ciencia y parte desde lo que se llama el pobre, el oprimido, el esclavo, el negro, es decir, todos los pueblos que están subordinados bajo el colonialismo y la colonialidad en todo el mundo. Es decir, él está hablando desde una perspectiva más bien desde el pobre como categoría teórica, es decir, la pobreza contra la riqueza, etcétera. En ese sentido, él crea su teoría de la filosofía. Bueno, cuando decimos teoría también hay que entender, teoría no es algo en el aire. Por teoría se entiende la explicación de la realidad. Es decir, hay que entender que la realidad es como es, se expresa también en sus distintas formas, pero sigue existiendo. La realidad no es ficticia. Entonces, él toma una posición desde donde va a escribir, va a investigar, como hay otros estudiosos asimismo latinoamericanos y también del mundo también que toman esa posición. Yo mismo también tengo esa posición, es decir, de optar desde dónde vamos a mirar. Entonces, él está ubicándose desde un lugar que se llama, desde un locus, que se llama también de enunciación. Locus significa el lugar desde donde un sujeto, una persona, habla y dice. Es decir, desde dónde está parado para poder hablar, para poder decir, para poder escribir, para poder enunciar, para poder denunciar, etc. Entonces, Enrique Dussel, siendo un teórico de la liberación, pues él está escribiendo desde América Latina. Ese es su lugar, porque además es latinoamericano, es argentino y habla como un hombre de la patria grande, es decir, los que pertenecemos a esta región, que es llamada América Latina por los franceses. Yo prefiero llamarle eso a Abya Yala, la región de Abya Yala, en vista de que Abya Yala es un nombre tomado del pueblo Cuna de Panamá, que antes fue parte de Colombia, pero bueno, los Cuna de Panamá son un grupo indígena que ellos hablaron hace mucho tiempo y bueno, y los indígenas latinoamericanos tomaron también para llamar a este continente Abya Yala. Entonces, Abya Yala también significa región en plena madurez, lugar en plena madurez, tierra de plena madurez, así se significa Abya Yala. Entonces, Enrique Dussel pues toma ese lugar desde donde va a hablar y hacer su teoría, como resulta que así mismo es la ciencia y la filosofía. Nosotros mismos recibimos desde Europa un montón o casi todo de lo que aprendemos, es decir, aprendemos lo que es Europa y desde Europa. Entonces, miren, esa es otra mirada, es decir, otra posición desde donde nos ubicamos también para hablar, es decir, desde Europa para América. Entonces, Enrique Dussel también toma su posición y él dice, hablamos desde América Latina. Bueno, ese es Enrique Dussel, así a breves rasgos.
espero que ustedes también entren a conocer el autor, lo estudien. Entonces estamos siguiendo en la ética también este autor como la introducción a la ética, porque también él parte de otra perspectiva también para hablar de la ética y qué es la ética. Entonces él, a ver, el principio con el cual está partiendo es la vida. Si la ética tiene un fundamento en la vida misma, el principio de la vida. La ética que hace es defender la vida. Y la vida no es solamente el ser humano, la vida es todo lo que existe con lo natural, por ejemplo, los animales, las plantas, en realidad la naturaleza viva, y no solo viva, porque también hay en la naturaleza elementos que pertenecen al ámbito más inorgánico, como por ejemplo los metales, el petróleo, etcétera. Entonces, eso no es naturaleza viva, pero es naturaleza también. Entonces, en ese sentido, hay que entender que la naturaleza no es solamente la vida, sino también aquello que es inorgánico. Y por otro lado, tenemos también, en cambio, la sociedad relacionada con la misma naturaleza, porque los seres humanos somos hijos de la naturaleza, lo que en los Andes se llama madre tierra, es decir, somos hijos de la tierra. Por eso es interesante, por ejemplo, ese concepto de madre tierra, o también llamada Pachamama, porque ese es otro nombre que proviene desde los pueblos andinos. Cuando digo pueblos andinos me refiero a los pueblos que estamos ubicados en esta zona, que va desde Colombia hasta el norte de Argentina, Chile. Esos somos los pueblos andinos. Entonces, la Pachamama, pues es un término muy importante para nosotros y tenemos que estudiarlo. Entonces, pero Enrique Dussel lo toma como madre tierra o provenimos de la tierra, porque somos hijos de la tierra. Por eso es que el término madre tierra también es importante. Y como les decía, entre madre tierra y Pachamama, pues son dos términos más bien traducidos. Al quechua, quichua sería Pachamama. De todas maneras, Enrique Dussel habla de la madre tierra y somos hijos de ella. En ese sentido, miren, Enrique Dussel entonces va a fundamentar su ética en el principio mismo de la vida, ¿sí? Es decir, no se puede transgredir la vida desde cualquier perspectiva. Eh, por ejemplo, matar un pájaro, matar una planta, qué sé yo, y peor, matar a una persona, etcétera, estamos transgrediendo la vida por sí misma, porque le estás obstaculizando su crecimiento, su desarrollo natural, porque la naturaleza tiene un inicio, es decir, se expresa en un inicio que nace algo, tiene todo un proceso de desarrollo durante un tiempo y después fenece, es decir, hay la contingencia mismo de la vida, pero vuelve a renacer, es decir, todo es un proceso de renacimiento, es decir, la vida tiene ese proceso natural, biológico, de iniciar y terminar, pero otra vez empieza a brotar la vida, es decir, ese es el proceso que se sigue. Lo mismo pasa con los seres humanos, es decir, nosotros siendo hijos de la tierra, de la madre tierra, entonces tenemos el mismo proceso, es decir, nacemos, ¿sí? Hay un proceso de reproducción, continúa la vida y bueno, y fenecemos también un día y vuelve a nacer la vida, porque va quedando ahí también los retoños, como decimos, van quedando y bueno, y se reproduce la vida para adelante y para sí misma. Entonces, miren, ese es el proceso de la vida. Entonces, este es un principio que defiende Enrique Dussel, muy importante para la ética. De ahí que estamos siguiendo este autor. Bueno, a ver entonces, regreso a la tarea porque estaba explicándoles entonces quién es el autor, cuál va a ser la tarea fundamentalmente, que era esto de los fundamentos filosóficos y antropológicos de la ética de la liberación, tomados desde Enrique Dussel. Hay que mirar entonces la conferencia magistral que realiza Enrique en la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. ¿Quiénes son estas mujeres? Les explico, de pronto no saben también. Y si lo saben, pues mucho mejor. Las madres de la Plaza de Mayo son las madres
que perdieron a sus hijos en la dictadura militar con Videla entre los años 60 a 70, fueron liquidados, fueron eliminados y hasta el día de hoy no se sabe de los hijos de estas madres. Es decir, fueron muertos por la dictadura militar, desaparecidos. Bueno, y como madre, pues, es el dolor, y para un padre igual, el no poder encontrar y saber que fueron matados por las dictaduras de esa época en Argentina. Entonces, las madres de la Plaza de Mayo se asociaron para reclamar al Estado argentino de que, bueno, tendrán que indemnizar a sus hijos, o por lo menos que la sociedad sepa que desaparecieron con la dictadura militar. Esas son las madres de la Plaza de Mayo, y él hace la conferencia justamente ahí, con estudiantes también de universidades de la Argentina. Bueno, entonces, la tarea fundamentalmente es que ustedes puedan mirar el video, la conferencia, y luego, una vez que lo vean, recojan información de lo que dice el autor, hagan, digamos, anotaciones en un cuaderno para que vayan extrayendo las ideas fundamentales que plantea el autor, y hay que escribir 10 párrafos, ¿sí? Entonces, ustedes van a escribir unos 10 párrafos. Esos párrafos los van a introducir en donde dice el foro, es decir, ahí los van a escribir a esos 10 párrafos. Pero hay una pregunta fundamental, y esta es la que quiero que ustedes la entiendan, porque para escribir los 10 párrafos hay que contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento filosófico y antropológico de la ética de la liberación de Enrique Dussel? ¿Sí? Él, en su trayectoria en la conferencia, pues va explicando paso a paso lo que significa esta pregunta. Es decir, él hace una síntesis de todo lo que ha venido escribiendo. Yo les hablé que tiene como 60 obras que serán publicadas nuevamente. Ha escrito volúmenes y volúmenes de libros de filosofía latinoamericana. Entonces, tiene mucha información. Escucharlo a través de esa conferencia, pues es escuchar una síntesis de lo que él mismo ha venido escribiendo en sus libros. Entonces, es muy importante escuchar la síntesis que él va formulando en su exposición. Bien, entonces, la tarea, repito, es escribir 10 párrafos en base a la pregunta que les he formulado. Y escriben eso pues ahí en su mismo foro. Yo voy a revisar eso, a leerles pues a ver qué han escrito y cómo han contestado esa pregunta. Y el valor de ese foro tiene 10 puntos. Entonces, esfuércense por escribir ahí sus 10 párrafos como mínimo. Si escriben más, mejor, porque a mí me gusta que escriban más. Pero si escriben mínimo 10, bueno, por lo menos ya tienen ahí 10 puntos. ¿Sí? Dentro de esos 10 párrafos, hay los dos últimos párrafos, que sería el 9 y el 10, párrafo 9 y 10. Yo les pido que hagan un comentario crítico de lo que han visto, es decir, de lo que escucharon de Enrique Dussel, hagan un comentario crítico. Entonces, no sé si me han captado. A ver, pregunto, ¿me escucharon? ¿Me entendieron lo que acabé de explicar? Y esa es mi respuesta también a la pregunta que me hicieron previamente. Sí, por eso una pregunta. O sea, lo que acabo de decir de los 10 párrafos es sobre el video que se subió a la ABAC de la clase magistral de Enrique Dussel, ¿verdad? Sí, disculpa, está interrumpida tu señal porque no se escucha, está muy borrosa el sonido de lo que dijiste, no te logré entender bien. Algo pasa con la conexión, creo. Sí, a ver, ahí tal vez me escucha mejor. Ahí está mejor, mucho mejor. A ver, explícame ahora sí. Los 10 párrafos son de la clase magistral de Enrique Dussel, que está en YouTube, ¿verdad? Sí. Pero es el foro que ya subimos, o sea, ahorita debemos hacer aparte de esos 10 párrafos. No, es otro vídeo. El primero eso ya fue calificado, eso dije al inicio,
Eso revisé, califiqué, ustedes participaron y eso tenía una fecha limitada de intervención de ustedes en ese foro. Ese ya finiquitó. Por eso les mostré las notas también de ustedes. O sea, eso ya no. Ese primer foro ya no, pues eso ya no está vigente. Este es un nuevo foro que estoy explicando para, a ver, hasta el jueves 16 de abril. Es decir, está abierto bueno, lo abrí anoche. Está listo hasta el jueves 16 de abril. Entonces, ahí es donde deben intervenir ustedes. O sea, mirar el video de Enrique que está en el enlace electrónico y luego seguir el procedimiento que les indico ahí también. Y esto está abierto hasta el 16 de abril. Gracias, profe. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta sobre la tarea? Porque quiero que quede claro eso y que no haya dudas para que ustedes puedan hacer bien su tarea. Profe, Sí. yo quería que me explicara eso de la actividad que nos dejó hacer para hoy día, que es 9 de abril, que tocaba presentar, subir hoy día. Esa era la que tenía una duda. Del texto de Enrique Dussel, profe. O sea, del... A ver, pero eso también está, eso les digo, está indicado en el video que yo les había puesto allí también eso. Porque ahorita ya ustedes deberían entregarles la tarea. A ver, vamos a regresar. ¿Cuál era la tarea? A ver, indíquenme. Era leer el texto de Enrique Sí, Dussel justamente y ya. hacer un resumen, básicamente, con los parámetros que nos dejó. A ver, vamos a ver cuál era entonces. Era la matriz 2, ¿no es cierto? Era como hacer un reporte de lectura. Ya, pero matriz 2, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. A ver, entonces. Pero ahorita, o sea, ustedes no tienen hecha todavía esa tarea. O sea, sí bueno, en caso mío ya sí lo hice, pero tenía una Que no duda. escucho, está muy lejano. En caso mío yo sí la hice, profe, pero tenía unas dudas por ahí. Como... A ver. Aquí tengo la matriz 2. Entonces, esta tarea había que seguir esta matriz. Fundamentalmente, a ver, la tarea ahí en ese caso es que ustedes hagan un reporte de lectura. Esa es la tarea. ¿Qué contiene el reporte? El reporte contiene un análisis, síntesis y comentario crítico del texto. Esa es la tarea que había que hacer. Entonces, para eso hay que seguir estos pasos que yo les pongo aquí en la matriz. Miren, no sé si me están viendo, miren aquí donde estoy señalando, miren ahí dice objetivo o tesis central del texto. Significa que ustedes deben identificar en la lectura del texto de Dussel, en esa sección que yo les puse, también están indicadas las páginas, de dónde hasta dónde. Sí, entonces, lo que había que hacer es identificar. Tienen dos posibilidades ahí. Una, el objetivo de esa sección, o sea, cuál es el objetivo que se traza el autor ahí. Si es que no hay el objetivo, entonces lo otro. Por eso es que dice O. O, en lógica, es una disyunción. Cuando uno escribe o es lo uno o es lo otro, eso se llama juicio de disyunción. Es decir, entonces, si no hay lo uno, es decir, si no hay el objetivo, entonces habrá lo otro, que es la tesis central del texto. Por eso es O, objetivo o tesis. Entonces, esa es la O que está indicada ahí, pues, es de alternativa, pero no indica lo mismo, sino que o es lo uno o es lo otro. Entonces, en ese sentido, si no hay el objetivo del texto que marca el autor, entonces hay que identificar la tesis central. Ahora, ¿qué es una tesis? Miren, al lado derecho, en el casillero último, donde digo términos de referencia,
ahí ustedes ven la definición también de lo que digo, que es una tesis central. Bueno, una tesis central generalmente es una idea fundamental. Es decir, todos los autores para argumentar lo que hacen es escribir una idea clave y sobre esa levantan el cuerpo del texto. Es decir, buscan información, datos y con eso pues terminan argumentando la idea básica. Entonces, la tesis central siempre pues, es una idea clave, una idea fundamental que escribe un autor pues para poder luego argumentarlo. Entonces, miren, eso es lo que hay que hacer ahí en ese texto. Es decir, o encontrar el objetivo o encontrar la tesis central. Bueno, a partir de ahí entonces viene lo segundo. Voy a señalar más abajo. Me dice categorías centrales del texto. A ver, las categorías siempre son concepciones amplias, extensas. Es como por decir, si yo digo hombre, miren, hombre es una categoría que abarca muchas cosas. O si yo digo antropología es una categoría muy, muy amplia que contiene un montón de conceptos. Es decir, por algo estudiamos esa materia que dice materia indica también categoría. Entonces, una categoría siempre va a ser una concepción amplia de un objeto, ¿sí? Un objeto de estudio. Entonces, lo que hay que hacer en el texto es encontrar cuáles son, que serán seguramente poquísimas, las categorías que el autor va a utilizar para argumentarlas. Por ejemplo, la vida. La vida es una categoría. Seguro que, de hecho, el mismo Enrique está hablando como principio de la vida, dice. La ética se fundamenta en el principio de la vida. Entonces, miren, la vida es una categoría. Ética mismo es una categoría. Pero hay que describir ahí qué está entendiendo el autor por esas categorías. Entonces, miren, a eso llamamos categorías. ¿Sí? En cambio, en el siguiente casillero, más abajo, a ver, aquí está, voy a subrayarle. Miren, ahí dice conceptos centrales del texto. Un concepto, en cambio, no es lo mismo que la categoría. Un concepto, ¿cómo se entiende un concepto? Un concepto siempre es una expresión de la realidad. La realidad está hecha de objetos, de cosas que se ven, se sienten, se palpan. La naturaleza, la vida mismo tiene relaciones, por ejemplo. Las relaciones, aunque no se ven, pero son reales, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones, qué sé yo, afectivas, son reales, aunque no las estamos viendo, pero tienen sus formas de expresión. Es decir, cómo expreso el afecto a papá, mamá, etcétera, pues con un gesto, con un abrazo, con el sentimiento mismo, ofreciéndole flores a mamá o qué sé yo, pero se expresa la relación. Entonces, mire, aunque la relación no se la ve, pero después se expresa a través de obras, de actos, de acciones. Entonces, es decir, todo lo existente tiene que ver con un concepto. Entonces, ¿qué es un concepto? Un concepto es siempre una expresión de la realidad. La realidad, pues, está hecha de un conjunto de cualidades. Cada objeto tiene sus propiedades, sus cualidades, etcétera, y un objeto se define por él mismo, ¿sí? Entonces, esto de los conceptos. Los conceptos, si los consideramos como expresiones de la realidad, entonces significa que tenemos que encontrar en el texto cuáles son los conceptos claves que el autor está trabajando, está estudiando. Y para eso, entonces yo les pido a ustedes que elaboren un mapa mental, ¿sí? Para poder tener un cuadro de los conceptos que él está trabajando en el texto. Conceptos claves, conceptos fundamentales. Por eso es que el mapa mental, a ver, que es una herramienta de estudio, es como un mapa de carreteras, por eso se llama mapa mental, nos permite ubicar en ese mapa los conceptos que el autor está trabajando. Cuando uno lo lee al mapa mental, pues tiene ya un cuadro general de qué es lo que está trabajando el autor.
Entonces, yo espero que ustedes también sepan hacer mapas mentales, porque si no se sabe, ahí sí hay una dificultad para ustedes, porque eso es parte del proceso de estudio. ¿Sí? En todo caso, si es que aún no sabe alguien hacer un mapa mental, entre a la web, consulte ahí qué es un mapa mental y cómo se hace, estudie entonces qué es un mapa mental y luego elabore su tarea, porque saber hacer un mapa mental es clave. Y un mapa mental, para poderlo hacer, siempre se empieza, es como las manijas del reloj, es decir, el reloj tiene arriba el número 12 y de ahí empieza a dar la vuelta, es decir, hasta llegar otra vez en la vuelta completa al número 12, es decir, desde arriba por la derecha y da la vuelta a las manijas del reloj. Del mismo modo se hace un mapa y se lee el mapa también. Yo, por ejemplo, al leer su mapa mental, lo que hago es leerlo de esa forma. Es decir, desde arriba, desde la mitad, desde donde se ubica el número 12, estoy imaginando al reloj. Desde ahí empiezo a leer hacia la derecha sus ideas, es decir, su mapa. Y así ustedes también deben hacerlo. Ese es el criterio que los estudiosos de mapas mentales pues han establecido y dicen cómo hay que hacerlo y cómo hay que leerlo también el mapa mental. Esto les digo para que ustedes tengan en cuenta ese detalle en vista de que necesitamos que lo hagan bien al mapa mental. Entonces, mire, en ese mapa mental hay que escribir los conceptos, ¿sí? No hay que llenar de frases, no hay que escribir párrafos. No, un mapa mental no es para eso. Un mapa mental es de conceptos, es decir, es como hacer un mapa conceptual, pero no es lo mismo. Yo no estoy pidiendo mapa conceptual, estoy pidiendo mapa mental. Entonces, hay que elaborar ese mapa mental y ustedes lo colocan entonces ahí en su tarea. Y por último tenemos, no, todavía no es el último, tenemos otro punto que es el del comentario. A ver, comentario crítico. Comentario crítico. El comentario crítico es una posición que el estudiante va adoptando luego de haber leído, estudiado y haber hecho lo anterior. Usted va a tomar su punto de vista desde el punto de vista crítico también. O sea, es la posición personal, pero argumentada. Es decir, siempre los autores tienen falencias. Cada autor que escribe, pues, no logra expresar todo porque la realidad es inmensa. Se escapa a la realidad a lo que uno quisiera decir. Entonces, pues, hay elementos que van quedando sueltos o elementos que no han sido incorporados. O también puede ser posiciones de uno, es decir, uno tiene una posición sobre lo que está diciendo el autor, pero las posiciones siempre tienen que ser argumentadas, no opiniones. El problema de la opinión es que cualquiera tiene opiniones y puede decir cualquier cosa. Entonces, aquí no estamos pidiendo opinión personal, sino comentario, y el comentario siempre tiene que ser objetivo, o sea, real, ¿sí? Basado en la realidad. En ese sentido, entonces, el comentario implica que usted debe decir también su posición con respecto al autor, que es el punto de vista suyo. Y por último tenemos la fuente bibliográfica. La fuente bibliográfica es el uso del texto. Estamos usando un texto de Dussel, la lectura es de este autor, entonces ustedes deben ubicar también esa fuente dentro de esta misma tarea. Ahora, para registrar la fuente, siempre existen en las universidades normas, estilos que hay que seguir. Eso está estandarizado. En el caso de la Universidad Salesiana, tiene esto que se llama las normas APA. APA significa Asociación de Psicología Americana, que fue utilizada en Chicago por esa universidad. Después también la hemos seguido en otras partes. En general, en las ciencias sociales y en la filosofía se sigue utilizando esta norma, que son normas técnicas. No son nada difíciles, pero hay que saber el manejo, el orden que hay que seguir, porque en realidad
las normas APA son normas de orden, de cuál es el proceso que hay que seguir para registrar una fuente de información, o también cuando queremos citar algún texto del autor, entre comillas, si citar significa poner entre comillas, y entonces utilizamos ese autor y tenemos que hacerlo de manera obligada, porque es obligación ética además, y también hacerlo en el orden que nos pide la norma ética, ¿sí? Digo obligada en el sentido ético también porque, a ver, cuando uno toma un autor X, puede ser el mismo de Dussel, y copia, entonces si es menos de 40 palabras, pues uno las pone dentro del mismo texto, dentro del conjunto del texto. Es decir, si estás escribiendo en, 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 una continuidad del párrafo y vas a copiar una cita del autor, pues lo continúas copiando abriendo comillas. Entonces abres comillas, copias el texto y luego pones el autor entre paréntesis. Fundamentalmente, la norma APA me indica que el autor tiene que ir primero el apellido, ¿sí? Seguido de coma, la inicial, no, perdón, no va la inicial, sino el año de publicación de la obra, y luego seguido de coma, P, que significa página, si es que, decir, hay que poner la página de donde extraje el dato, y si son más de 2 páginas, pues, o está en 2 páginas, entonces tengo que poner PP, que significa páginas, punto, y el número de la página. Es decir, si es una página, pues pongo el número de la página de donde extraje la información y cierro el paréntesis. Bueno, estoy solo haciendo un ejemplo para que sepan ustedes. Eso hay que estudiarlo, hay que buscar la norma APA y seguir eso. Pero lo que quiero es indicarlo a través de un ejemplo. Entonces, mira, eso pasa cuando utilizamos una fuente. Pero existen otras maneras también, a ver, y voy a utilizar de una vez esta explicación para hacerme entender mucho más. 2, cuando resumimos un texto, cuando yo tomo un texto, puede ser el mismo texto de Enrique Dussel, y hago un resumen de él, luego que termino de hacer el resumen, tengo que escribir la fuente también, porque las ideas que extraje de ese autor no me corresponden, no son mías. Y por ética profesional, pues yo no puedo decir que ese resumen me pertenece, sino que yo extraje ideas del autor. Entonces, ¿cuál es la obligación ética? Pues escribir la referencia del autor, o sea, escribir al autor. Entonces, ¿qué hago? Después de mi resumen, lo que hago es abrir paréntesis, escribir el apellido del autor, seguido de coma, el año de publicación de la obra, hay que saber en qué año fue publicada la obra y cierro el paréntesis. Miren, esa es la norma que me exige cuando estoy resumiendo un texto. Una tercera posibilidad. Entonces, número 3. ¿Cuándo parafraseo? Parafrasear significa tomar las ideas de un autor, cambiarle las palabras, no decir como exactamente lo está diciendo, uso otras palabras, pero al final termino diciendo lo mismo que el autor ha escrito. Entonces, parafrasear significa decir lo que dice el autor, pero con mis palabras, pero sin cambiarle el sentido de lo que está diciendo el autor, haciendo uso de otras palabras. Eso se llama parafrasear. Entonces, la norma ética me dice que es obligación de quien está escribiendo también escribir el autor, porque ese parafraseo no me corresponde, no es mío. Las ideas, la información no es mía. Entonces, por norma ética, tengo que escribir el autor. ¿Qué hago después del parafraseo? Lo mismo que antes. Abro paréntesis, escribo la fuente, o sea, el apellido del autor, seguido de coma, año de publicación de la obra y cierro con paréntesis la fuente. ¿Sí ven? Ya. Y hay una cuarta posibilidad. La cuarta posibilidad, número 4, es
En cambio, cuando yo escribo mi punto de vista, cuando es de puño y letra, y no estoy usando ninguna frase copiada o parafraseada o resumida del autor. Sencillamente es lo que yo estoy produciendo, lo que a mí se me viene a la mente y es lo que yo produzco. Entonces, en ese caso, pues mira, eso ya no hay que escribir ninguna fuente porque yo soy el autor de ese texto. Entonces, en ese sentido, no existe obligación para escribir la fuente de información de otra persona, sino eso me corresponde a mí. Entonces, si ven ustedes, miren lo que significa usar una fuente bibliográfica. Ya, en este caso, a ver, entonces regreso para afinar mejor la fuente bibliográfica. Lo que ustedes tienen que hacer es registrar la fuente de información. En el caso de Enrique Dussel, pues escribir la fuente tal como nos enseña la norma APA. Recuerden que ahí estamos trabajando con un capítulo del libro, entonces revisen en la norma APA cómo se registra información exactamente de un capítulo del libro, ¿sí? Porque no estamos hablando de un texto completo ni de copia del texto, sino de un capítulo del libro que estamos estudiando. Entonces hay que consultar ahí cómo es el capítulo del libro en la norma APA, cómo se hace. De todas maneras, yo les voy a subir a su aula virtual las normas APA que utilizamos para otra universidad, para que ustedes tengan ahí, la chequen y cómo se hace. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. A ver, entonces, para terminar con la explicación de esta tarea, miren, tiene un puntaje de 15 puntos. Eso es, entonces, el valor de esta tarea. Bueno, han tenido tiempo suficiente como para leer el texto. Bueno, yo no sé si necesitarían más bien unos 3 días más para cambiarles la fecha para que puedan rehacer o puedan, ¿cómo es? Trabajar mejor esa tarea. ¿Les parece o está bien así? Sí, profe. Sí, profe, que nos aplace unos días porque ya con las... A ver, No termina. teníamos claras algunas cosas y ahorita Yo- que toca afinar todos los detalles, nos va a faltar el tiempo. Claro, porque la fecha hoy se cierra, es decir, eso está automáticamente, como les dije, llegará 23 horas con 55 de la noche y se cerró el sistema y ahí ya no pueden ustedes ingresar su tarea porque ya se cerró el sistema, que así es el tema de las aulas virtuales, es decir, eso se programa con horas fijas, fechas fijas y bueno, los minutos son así. Entonces eso se les cerrará hoy día. Entonces, a ver, para poderles permitir, vamos a abrir unos 3 días más, ¿ya? Para que ustedes puedan entregarla, a ver, estamos hoy 9, para que puedan entregar el 12 de abril, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ya, listo. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces aplazamos hasta el 12 de abril. Igual tienen hasta las 23 horas con 55 minutos abierta su aula para que puedan ingresar la tarea ahí al sistema. Y luego pues ya se les cerró. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta antes de pasar? ¿Tienen algo que preguntar más sobre lo que hemos trabajado? Profe, y Sí. el tema, ¿qué le toca poner el tema de la lectura que nos mandó a hacer? A ver, no entendí.
No, le digo que el tema nos toca poner eso de la lectura que nos manda hacer eso del texto. No me acuerdo cómo está, déjame ver. No, no es que no tengo aquí la... bueno, sí, claro, tienen que escribir el tema que corresponde de esa tarea. Sí, me parece que había una pregunta también. No, no tienen preguntas, solo tienen el esquema que les acabé de explicar, nada más. Hay que seguir el esquema de la tarea que les expliqué hace ratito. Lo que sí tienen que hacer es leer el texto y, bueno, desarrollar la tarea, eso sí. Pero no tienen ninguna pregunta. No, solo la lectura y con eso hacer la tarea. Para también esta tarea, justamente el foro anterior que hicieron era para eso, porque ustedes al escucharlo a Enrique Dussel también, en esa introducción de la ética de la liberación, pues sí él va topando puntos de los que en el texto de lectura también los está utilizando. Entonces, por eso les puse ese foro para que escuchen al autor de sus propias palabras lo que él va diciendo. Y bueno, en todo caso, ustedes ya participaron en el foro y ahí las participaciones son estupendas. Entonces, entiendo que ya tienen idea de lo que él está diciendo y bueno, y es una ayuda para poder leer el texto. Con el siguiente foro también se puede relacionar con el anterior. Me refiero al siguiente foro al que estamos ahora, que les expliqué, que está hasta la próxima semana. Entonces también ahí encontramos algunas ideas que usa el mismo autor y que nos sirven también para entender mejor lo que él está planteando en su texto de lectura. Es decir, por los dos lados, tanto el foro anterior como este foro de ahora nos permite entender mejor la posición del autor sobre su ética. Entonces, por eso es que hay que seguirle los pasos al autor, ¿sí? A veces puede resultar también un poco tedioso seguir los autores, pero bueno, así es. Porque la otra posibilidad es ponerles a leer más autores, digamos, otro texto más, pero preferí yo que ustedes vean un video y sobre eso trabajen también, ¿sí? Porque resulta un poco más placentero, digamos, para leer. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? No, profe, todo bien. Ya, listo. A ver, yo quería hoy también hacerles una presentación continuada de la ética como ciencia que les había presentado y quiero, a ver, desarrollar unas ideas para afirmar mucho mejor el tema del ser humano y como ser social. Esto es porque como estamos en un mundo hoy súper individualista, es decir, donde pensamos que el ser humano es el individuo, hay ahí un individualismo exacerbado, hay incluso detrás de cada individualismo hay egoísmo muy fuerte, es decir, estamos en una sociedad tremendamente egoísta, centrada en el yo. Yo, en la psicología se estudia el yo como un proceso de la vida, sobre todo desde cuando nacemos, pues, y en la infancia. Generalmente el niño, al dar sus primeros pasos, hasta los 4 o 5 años, siempre, para afirmarse, él como niño lo que hace es siempre acaparar para sí mismo, es la formación de su yo. Sí, pero eso estamos hablando de una de las primeras etapas de la vida. Es parte de la afirmación, de la identificación, de la identidad de un niño. Entonces, el yo.
toma mucha importancia. Entonces el niño lo que hace es todo para sí. Pero resulta que cuanto más avanzamos en la edad, el yo va quedando un poco atrás y empezamos a relacionarnos con otros, con los otros, y empieza también el hecho de que el ser humano se socializa, se solidariza, se sociabiliza con los demás. Entonces nuestro yo empieza a perder vigencia y entramos a otro vínculo que es el de los demás. Bueno, y así es la vida humana, pero resulta que en la sociedad actual el yo se enfatiza demasiado, por eso digo exacerbado, y el egoísmo es lo que cunde en la sociedad, ¿sí? Entonces, además, los medios de comunicación, el sistema en el cual vivimos, nos inculcan eso, nos conducen hacia eso. Y ahí tenemos los resultados de una sociedad en general mundial eh, sumamente egoísta. Bueno, entonces, mire, se ha perdido la idea de que somos seres sociales. Entonces, yo quiero recalcar en esta clase, a través de estos slides, la idea de que somos seres sociales, eminentemente sociales, y pertenecemos al ser social. Los individuos somos parte de ese engranaje social. Venimos de sociedad y asimismo continuamos en la sociedad. Entonces, quiero recalcar estas ideas porque me parece que tenemos que ir tomando cuerpo con otras ideas. A ver, otras ideas que nos deben ayudar más bien a formarnos, a prepararnos también eh, en términos de reciprocidad, en términos de solidaridad. Hoy más que nunca necesitamos mucha reciprocidad, mucha solidaridad en la sociedad y requerimos, creo que después de esta pandemia, los seres humanos requerimos reorganizar totalmente la sociedad, que la sociedad y el Estado no funcionan, no están bien. Si ustedes se fijan, ¿qué está pasando en el Ecuador en estos momentos? Colapso del sistema de salud ecuatoriano, es decir, no hay políticas de salud o son desastrosas. O el tema social. Ustedes seguramente están siguiendo, por ejemplo, en Guayaquil sobre todo, miren cadáveres en las calles, no saben dónde enterrarlos, cartones para enterrar a los muertos, cavando fosas, es decir, nadie se preocupa de eso, es decir, colapso del sistema social ecuatoriano, porque no hay políticas en realidad que se interesen por las condiciones sociales. Entonces, imagínense, ahí tenemos mucho que criticar, pero bueno, la idea es esto, o sea, justamente remarcar que somos seres eminentemente sociales. Bueno, entonces el hombre, como un ser social, nos preguntamos ahí, aquí hay una frase de Octavio Paz. Octavio Paz fue un premio Nobel de literatura y él escribe esto que dice, para ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. O sea, en estas frases, Octavio Paz, premio Nobel, nos está ya poniendo en evidencia la existencia de los demás, la coexistencia con los demás y que requerimos de los demás para crecer como seres humanos. Es decir, no podemos crecer solos, sino que crecemos juntos, caminamos juntos en este planeta. Entonces, creo que las palabras de Octavio Paz nos pueden ayudar mucho a meditar. ¿Qué es el hombre? El hombre es aquel que solo alcanza su desarrollo en la propia conciencia y potencial biológico, con la puesta en juego de la propia libertad, en la realización de las posibilidades humanas ante otros seres humanos, en el despliegue espiritual ético, en las relaciones histórico-culturales. A ver, aquí voy a tomar varias cosas. Por ejemplo, cuando se habla de la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es lo que nosotros
tenemos en nuestro ser, en nuestra mente, pero la conciencia depende de las circunstancias. Es decir, se forma la conciencia a partir de las condiciones de existencia, es decir, el ambiente social, el ambiente natural, cultural, hace que nosotros vayamos formando nuestra conciencia. Es decir, la conciencia depende de lo que tenemos en el entorno geográfico, entorno histórico, entorno cultural, educativo, etcétera. Es decir, la conciencia no es solamente lo que nosotros hacia adentro tenemos, cada uno, no. La conciencia proviene, está condicionada por lo que es el entorno en el cual uno nace. Es decir, nuestra conciencia se forma en relación con las condiciones materiales de existencia. Ahí es donde entonces se va formando nuestra conciencia. Por eso es que la conciencia es producto histórico. La conciencia es producto social, es producto cultural, ¿sí? Por ejemplo, en una sociedad, en una familia, donde no hay, qué sé yo, valores, pues mira, la conciencia, ¿qué es? Sin valores. En otra familia donde la conciencia está formada dentro del grupo social con fuertes valores, sencillamente nuestra conciencia también expresa eso. ¿Pero por qué? Porque el ambiente es el que nos va haciendo, de algún modo. La sociedad nos va haciendo, la cultura nos va haciendo. Entonces, es importante la conciencia entenderla no como lo de uno y ya, es decir, la conciencia del individuo, no, sino como la conciencia que tenemos en relación con aquello en el cual vivimos, que son nuestras circunstancias, nuestras condiciones en las cuales estamos viviendo. En ese sentido hay que entender la conciencia. Dentro de también encontramos del ser humano que hay potencialidad biológica, es decir, por nuestra propia naturaleza humana y natural, estamos predispuestos a avanzar, a evolucionar sobre todo. Somos productos de evolución. La materia y la energía con las que fueron hechos el cosmos, el universo, pues miren, eso mismo es parte de lo que somos nosotros, cada uno de los seres humanos. Pero ahí hay potencialidad, hay los gérmenes para evolucionar. Y por eso es que las sociedades van evolucionando, realizándose mucho más fuertemente, porque hay posibilidad. Es decir, el ser humano es un ser de posibilidades. Me refiero de realización, esa es la posibilidad, es decir, capacidad de realización. Una persona puede quedar en la ruina, pero mientras tiene posibilidades de estar bien, es decir, con salud, pues tiene chance de volver a recuperarse y continuar para adelante otra vez, es decir, de levantarse. Ahora en la psicología hay un término que lo están utilizando que se llama la resiliencia. Es un término usado, por ejemplo, cuando una persona ha estado en una situación muy crítica, entonces dicen vamos a aplicarle la resiliencia, o sea, tratar de recuperarlo, porque hay las capacidades biológicas de poder hacerlo. Es decir, una persona se puede recuperar de algunos traumas o lo que sea que le ha sucedido. Eso es posible. Entonces, no se diga de los seres humanos que mucho más, entre comillas, normales, decir que tenemos esas grandes posibilidades biológicas de poder avanzar y crecer como seres humanos y entre nosotros. Yo diría que incluso ahí hay que trabajar el término de, por ejemplo, el término de hermandad, los hermanos. En el área andina, en esta zona donde vivimos nosotros, que pertenecemos a la región andina o subregión andina, hay un término que se usa mucho entre los pueblos andinos que es el huauqui. Huauqui significa hermano. Es decir, este concepto creo que hay que retomarlo porque lo que se está perdiendo ahora entre nosotros es justamente el hecho de ser hermanos, hermanos por el género humano. Si todos venimos de un mismo tronco común, que es el Homo sapiens sapiens, de los últimos 150.000 años o 200.000 años, depende de los autores, de lo que piensan ellos, pero pertenecemos a esa última rama de la historia humana. Entonces somos hermanos y resulta que como hermanos
a nivel mundial nos estamos matando unos a otros. Entonces hay que recuperar este término de la hermandad de los hermanos. Bien, entonces diríamos que hay la posibilidad de poder construirnos como mejores seres humanos. Y además, esto se da dentro de relaciones que ahí en el slide ustedes ven, histórico-cultural. Es decir, somos seres históricos, somos seres del tiempo, ¿sí? Somos seres que hacemos, por eso somos culturales, que construimos. Y también podemos deconstruir, o sea, lo que no nos sirve o lo que es pernicioso para la humanidad, pues hay que dejarlo a un lado. Biológicamente sociales. El ser humano se nace con una marcada individualidad, pero también es consciente de su unicidad en la Tierra. Es decir, somos individuos y sociales, pero también nos pertenecemos al universo. En otras palabras, diríamos que somos ciudadanos del Ecuador, nacimos en un cierto lugar, yo por ejemplo soy lojano, otros nacieron en Quito, otros en Guayaquil, etcétera, pero somos ciudadanos de un lugar, pero a la vez somos ciudadanos ecuatorianos, pero a la vez ciudadanos de esta región sudamericana o también de América Latina o de Aviala, y somos ciudadanos del planeta, y no solo del planeta, sino universales, del universo en general. ¿Ves? Es decir, somos todo eso. Por lo tanto, nuestra conciencia biológica hace que seamos unos o uno con el universo y con la Tierra también. Los seres humanos tenemos siempre un instinto gregario. Si nos nacemos de grupo y vivimos de algún modo en grupo, por ejemplo, la familia es gregaria o la comunidad es gregaria, o lo que vivimos en este estado ecuatoriano, de algún modo somos gregarios, y también a nivel más amplio, a nivel global, somos gregarios. Entonces miren el instinto gregario, es decir, tenemos un instinto de ser pertenecientes a grupos, ¿sí? A grupos humanos. Bueno, ahí hay un autor que te pone, Sigmund Freud fue un psicólogo, que él hablaba justamente del instinto gregario de los seres humanos. El instinto gregario también tiene que ver con la idea de que somos organismos en colectividad para alcanzar la supremacía como seres humanos. De hecho, somos supremos. Un autor, un filósofo de Costa Rica, Frank Hinkelamer, él es de origen alemán, pero vive en Costa Rica, él tiene una idea muy interesante sobre este concepto de la supremacía. Él dice, todos los seres somos supremos, tenemos un ser supremo y somos dignos. Es decir, la supremidad y la dignidad son elementos primordiales del ser humano. El problema está en que cuando se nos arrebata la supremidad y la dignidad, entonces el ser humano empieza a declinar, se deshumaniza, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la violencia deshumaniza, la explotación del hombre por el hombre deshumaniza, la guerra del hombre por el hombre deshumaniza. Es decir, todo aquello que degrada al ser humano lo deshumaniza y por lo tanto le va quitando esa supremidad. Entonces miren esta idea de que tenemos un instinto gregario y además siempre logramos la supremidad, pues cuando de hecho somos supremos, entonces termina deshumanizando. Entonces, como organismos colectivos, en la sociedad tratamos de organizar la sociedad, de vivir organizándonos en la sociedad, justamente por nuestra capacidad gregaria. Y lo otro es la búsqueda de cohesión. La cohesión es de la unidad, de algún modo.
¿Para qué? Para afrontar los desafíos del entorno. Es decir, los primeros habitantes del mundo siempre decían, y dice ahí la teoría, que se agrupaban cuando querían cazar, se agrupaban también para defenderse de las bestias salvajes o para defenderse también del entorno, porque el entorno natural también es agresivo, es decir, es fuerte. Por ejemplo, por decir, un tsunami, un viento huracanado fuerte, qué sé yo, un derrumbo, etcétera. Mira, son cosas de la naturaleza. Entonces, si se asocian los seres humanos, pues pueden resolver eso. Entonces, los primeros habitantes que eran nómadas, resulta que se asociaban y así lograban cazar o lograban enfrentar la naturaleza de su entorno. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Por eso es que decía yo hace ratito, el colapso, por ejemplo, del sistema de salud, es porque hay problemas ahí que no se está afrontando eso como seres gregarios, sino como seres muy individuales. Claro, hay que entender que detrás de todo eso existe el interés individual, el interés por el dinero, el interés por el capital. Es decir, en otras palabras, lo que quieren es llenarse los bolsillos de plata. Eso es todo y por eso se descuida la organización social. El ser humano es un ser autopoyético. Poyético es una palabra griega, pero significa fundamentalmente que los seres humanos nos podemos autoorganizar a sí mismos. Es decir, la autopoiesis es un término que indica la autoorganización, la autonomía. Es decir, cada uno es autónomo en el sentido de que cada cosa, cada cuerpo, cada ser, pues tiene la posibilidad de autogenerarse a sí mismo, de crecer a sí mismo, de levantarse a sí mismo. Entonces, la autopoiesis en el ser humano significa que puede levantarse por sí mismo. Entonces, ¿qué es esto? Es un organismo capaz de autoorganizarse y regularse a sí mismo y extraer del medio lo que necesita para poder sobrevivir. Sobre todo, obtenemos la energía del medio, ¿sí? Para poder levantarnos. Entonces, mira, la autopoiesis, en otras palabras, diríamos que es la capacidad humana de levantarse a sí mismo, ¿sí? Está en nosotros eso. ¿Sí? Por ejemplo, un ser humano puede estar en las últimas, en la última miseria, o en la última forma de, digamos, accidental, es decir, en alguna circunstancia muy negativa y sin embargo podemos reorganizarnos, levantarnos nuevamente de donde estamos. Por eso no es propio del ser humano vivir caído, vivir de rodillas, sino de levantarse y de caminar. De ahí que incluso es hasta bíblico eso, levántate y anda. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, cuando iba a curar alguna persona, por ejemplo, en el caso del paralítico, le dice, levántate, anda. Y dice, el paralítico botó las muletillas, se levantó y se fue dando gracias a Dios. Entonces, mira, eso es parte del ser humano, esa es la autopoiesis. Es decir, cada vez que te caes, tenemos la posibilidad de levantarnos y caminar, no estar de rodillas. Estar de rodillas no es la mejor posibilidad. Un ser humano no puede continuar en esa condición, en esa situación, ¿sí? Entonces, mira la autopoiesis. Nos desarrollamos con los demás. No somos seres aislados, sobrevivimos y nos desarrollamos gracias al incondicional apoyo de nuestros semejantes, con nuestros semejantes. ¿Somos lo que los demás quisieron que fuéramos? La respuesta es sí. De algún modo, somos producto de la sociedad. ¿Sí? La sociedad nos va haciendo lo que somos.
si venimos de, por ejemplo, de una familia de, qué sé yo, de, voy a decir de manera negativa, egoístas, pues nosotros seremos reflejo en la sociedad también de eso. Si en la casa predomina el interés por el dinero, en la sociedad pues vamos a reflejar también eso. Entonces, mire, somos lo que la sociedad nos hace que seamos. Un niño es lo que hace que la familia, el papá, la mamá quiera que sean. Es decir, un niño refleja lo que es papá y mamá. Por ejemplo, si en casa tienes un papá que es mal hablado, que es fumador, que golpea a su esposa, etcétera, ese niño va viendo y va aprendiendo y él cree que eso es normal. Cuando crece y crecerá y va a tener su pareja, va a ser exactamente lo mismo. O sea, él va a creer que eso es normal, golpear, violentar, fumar, decir malas palabras, etcétera. Va a pensar que eso es así. ¿Se da cuenta? Es decir, somos producto también de lo que sucede en la familia y eso lo reproducimos en la sociedad. Lo mismo pasa con las cosas buenas. Si en casa tienes un papá o una mamá, por ejemplo, que es generoso, que también se preocupa por los otros, que le interesa inculcar valores familiares, humanos, en la casa, de reciprocidad, etcétera. Entonces, mira, ese niño también va aprendiendo y cuando ya crece, va a replicar también eso. Va a decir, no, pues es que yo lo aprendí en casa y veo que el valor de la reciprocidad es muy importante en la sociedad, porque todo lo que uno hace también le regresa. Es decir, dar y recibir es fundamental. Lo que uno da también recibe. Entonces, miren la ley de la reciprocidad. Y así podemos seguir hablando sobre eso. Bueno, potencialidades únicas del ser social. La conciencia y dignidad individual del hombre representa una conquista para nosotros mismos también. Es también la necesidad del autoconocimiento y desarrollo como lo fundamental en la interacción con las otras personas. Estamos mediados por el lenguaje. El lenguaje es una mediación. El lenguaje representa la realidad o expresa de algún modo la realidad, pero no es la realidad. El lenguaje, en términos, a ver, de la lingüística, nos enseña que el lenguaje es un conjunto de códigos. Códigos siempre son signos, ¿sí? Por eso es que el lenguaje usa signos lingüísticos, que nosotros decimos las palabras, pero en la lingüística se llama signo lingüístico. Entonces usamos signos lingüísticos, o sea, la palabra, que representan a la realidad, pero que no son la realidad. Por eso digo que el lenguaje es una mediación. Y no por eso deja de ser útil también. Y de ahí que el lenguaje es muy manipulable. El lenguaje por sí mismo es arbitrario. Arbitrario significa que nos ponemos de acuerdo en la lengua en la que hemos nacido, pues y bueno, para entendernos acordamos. Por ejemplo, si uno acuerda que lo que tengo delante es una computadora, una laptop, bueno, hemos acordado en el lenguaje castellano que eso se llama laptop y todos aprendemos que eso es laptop, ¿ve? Aunque podría tener otro nombre en otra lengua. ¿Ves? Sin embargo, en español hemos incorporado el concepto de laptop o computadora, ¿sí? Personal, PC. Entonces, miren lo que significa el lenguaje. El lenguaje es una mediación de la realidad, no es la realidad. Sin embargo, el lenguaje también es un patrimonio universal. Todos los pueblos tienen sus propios lenguajes, lo que llamamos idiomas. Somos incluidos en un complejo proceso de sociabilización e intercambio. O sea, implica que nosotros los seres humanos entramos en procesos de socialización desde que somos niños. Por ejemplo, papá, mamá, en un ambiente católico de la familia dice, bueno, al año vamos a bautizarlo, al niño o a la niña. Y resulta que entonces prepara todo el proceso de bautizo y, bueno, invita a las familias, a los amigos y va al bautizo y introducimos a ese niño a la sociedad católica con el bautizo. ¿Ves? Eso es un proceso de socialización, ¿sí? Pero no solamente eso, es sociabilización. La sociabilización, en cambio, es que ese niño también entra en relación
con la familia y con otros, empieza también a crecer ahí, a desarrollarse e incluso empieza a asumir ciertos compromisos ese niño, como a tener sus obligaciones. Por ejemplo, un niño a los 4 años ya tiene ciertas obligaciones, se le puede enseñar también. En los Andes, por ejemplo, yo conozco como antropólogo, se hace el rutuchi. El rutuchi es, a los 4 años se le corta el pelo al niño, se le hace una trenza y luego la trenza se le deja por ahí colgada en la pared o generalmente se guarda eso y luego se le entrega a ese niño una obligación. Por ejemplo, en los campesinos es entregarles un borrego, por decir. Les entregan la oveja y dicen, bueno, ahora tienes que empezar a cuidar tu oveja. Y ese niño se vuelve responsable. Es decir, ese es un proceso de sociabilización. Habría que preguntarnos entre nosotros qué responsabilidades nos empiezan a dar a partir de los 4 años, 5 años, cuáles son nuestras responsabilidades, porque la responsabilidad es muy importante, porque eso te enseña entonces que tú empiezas a tener ya responsabilidades y a dar cuenta de tus responsabilidades. El no tener responsabilidades es un problema, ¿sí? Porque entonces el que no tiene responsabilidades se empieza a volver ocioso, se empieza a volver cómodo, no asume responsabilidades. Y ese es un problema. Bueno, de todas maneras, ese es el proceso de sociabilización y también uno empieza a aprender a dar. Entonces, ese es el intercambio. El intercambio es que das y recibes. Y todo lo que das, pues también te regresa a ti mismo también. Por eso es que hay que aprender a dar de manera óptima. Hay que aprender a dar lo mejor de nosotros mismos, porque al final nos regresa también a nosotros. Otro elemento del lenguaje es el conocimiento, es decir, adquirimos conocimiento a través del lenguaje. Otro elemento del lenguaje son las experiencias. Hacer experiencia, tener experiencia es fundamental y recoger esas experiencias con el lenguaje también es importante. Tenemos ideologías, pensamientos, formamos normas, costumbres, tradiciones a través del lenguaje. Por eso estudiamos el lenguaje. Bueno, aquí hay otro slide también para hablar sobre el amor. El amor, pues, es una palabra abstracta en cierta forma, pero también es concreta, porque el amor es un sentimiento, el amor es obra, el amor es acción, son acciones, es decir, del ser humano, altruistas, es decir, es de mí con los otros, es decir, con los demás, forjamos esos sentimientos que tenemos, ¿sí? Entonces el amor tiene varias explicaciones. Por ejemplo, Erich Fromm, un psicoanalista norteamericano, él habla de 4 formas del amor, pero bueno, yo no voy a explicar eso en este momento. Lo que puedo decir es que el amor implica la reciprocidad, es decir, la donación. Uno se dona para el otro y el otro también se dona para uno. Es decir, por eso reciprocidad. Es la generosidad. Eso es el amor. Miren, y ahí está justamente esta idea de la reciprocidad. La reciprocidad es, por ejemplo, típica en nuestros países andinos. Nos destacamos por la reciprocidad. Por ejemplo, la hospitalidad. Somos hospitalarios. Somos también altruistas de algún modo. Cuando vemos a la gente que está mal, pues siempre tratamos de ayudarnos. Estos días, por ejemplo, la Universidad Salesiana está apoyando a las personas que no tienen que comer en las calles. Está recogiendo alimentos ahí en el Jirón para poder llevar a otras personas. Miren, eso es generosidad, eso es solidaridad, porque el Estado no se preocupa. La reciprocidad pues va en contra de los pactos utilitaristas. El utilitarismo es un sistema filosófico, pero también es la práctica de buscar la utilidad del dinero sobre todo. Es decir, ahí hay búsqueda propiamente de
del dinero por el dinero, o de buscar que todo, si no me produce dinero, pues entonces ya no vale, no sirve. En ese sentido son los pactos utilitaristas. ¿A dónde hemos llegado? Somos incapaces de reconocernos en los demás. Esa es ya una incapacidad. Son simples medios para nuestros fines. Ese es otro problema. Cuando el hombre se convierte en un medio y no en un fin, es un problema. Por ejemplo, el hombre de hoy en la sociedad actual es un medio. Somos una cosa, considerados una cosa. Dentro del sistema capitalista, el hombre es una cosa, es una mercancía, ¿sí? Entonces, no es considerado como ser humano. El trabajo es una fuerza de trabajo. Se compra o se vende la fuerza de trabajo al mejor postor por un contrato de trabajo. Y ese contrato establece el salario. Pero en realidad, el ser humano ahí es una cosa. Si no, veamos estos días cómo algunas empresas en el Ecuador y en Quito despiden trabajadores. ¿Por qué? Porque no están produciendo, porque en realidad son cosas, hay que despedirlos porque no sirven ahora. Entonces, mira, ese es el problema de los seres humanos cuando se los considera medios, o sea, cosas. El hombre moderno siente que puede vivir por sí mismo. Cree incluso que es un dios. Nuestra sed de encuentro llega mucho más allá, al punto en el que el signo de nuestra relación con los demás deja de ser centrípeto, es decir, hacia adentro, o diríamos egoísta, y comienza a ser también centrífugo, hacia afuera, dirigida, orientada hacia los demás. Allí donde descubrimos al otro y nos descubrimos nosotros también. Por eso es que la relación con los demás es fundamental. ¿Es esto aplicado en nuestras vidas? Miren las imágenes, ahí hay unas imágenes reveladoras del hombre de hoy. El hombre light, el hombre moderno. Light se entiende como, a ver, voy a poner unos ejemplos para decir light. Por ejemplo, hoy existe el café descafeinado. Ese es café moderno. El queso, ¿cómo se dice? Que es sacado, digamos, la esencia del queso. Todo es desechable, incluyendo las relaciones humanas o las relaciones de pareja. Todo es desechable. Ese es el hombre light, el hombre moderno. Para que el árbol sirva al hombre, para que dé fruto, el hombre tiene que cuidarlo. En este sentido relativo, el hombre está subordinado al árbol. De la misma manera, en la relación entre el hombre y la sociedad, para que la sociedad sea útil al hombre, el hombre tiene que cultivar el árbol. Tiene que ser un sumando en la comunidad, un coadyuvante convencido, activo y fiel en la realización del bien común, el bien de la sociedad, el bien de la humanidad. ¿Sí? Entonces, para poder ser felices humanamente necesitamos salir de nosotros y entregar lo que podemos entregar hacia los demás, tener sobre todo una sociedad organizada que vele por el bien de todos, no una sociedad que vele por el interés privado, por el interés personal, por el interés del dinero. Miren, esa tendencia nos está llevando a la debacle humana. Lo que nos está sucediendo en estos días es justamente una expresión del sistema como está funcionando a nivel global. Ese camino no es dable, no es posible, no lo podemos seguir más. Tenemos que construir otro camino civilizatorio que no sea ese. Y eso nos toca pensarlo a nosotros. Éticamente hay que pensarlo, porque si no somos cómplices del colapso humano.
Valoremos al otro porque es la forma en que éste nos valore. Dar todo de nosotros es contribuir a algo más grande. Nosotros somos seres para los demás. Bueno, Albert Einstein decía, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre al resto. Yo diría que los seres humanos, y esta es mi posición también, los seres humanos somos como la fluidez, como el agua. Es decir, hay que dejar fluir la mente y el corazón. O sea, hay que abrir la mente y el corazón a los demás, al mundo, y pues se va a desplegar ahí muchas posibilidades entre seres humanos. Eso también se llama la dialéctica. Bueno, en otro momento explicaremos qué es la dialéctica. Bueno, esos jóvenes, respecto de esta presentación. ¿Hay alguna pregunta que tengan sobre la presentación? ¿Qué piensan ustedes? A ver, activen sus cámaras y activen su micrófono. Profe, yo tengo problema con mi cámara, no sirve. Le activo el micrófono. Ah, ya está mal tu cámara. Sí, no vale la... Ya, listo. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta entre ustedes? Bueno, parece que no, ¿no? No, profe. Listo. Bien, entonces vamos a ir terminando la clase. Una cosa que iba a pedirles. Quisiera que uno de ustedes arme un WhatsApp grupal de esta materia para podernos comunicar. ¿Hay alguien que puede comprometerse con eso? Crear el grupo del curso. ¿Nadie? No, profe, yo le puedo colaborar creando el grupo del curso. ¿Quién es usted, Giovanna? Cristina, Cristina. sí. Ya. A ver, Cristina, entonces usted va a crear el grupo del curso para poder comunicarnos por varias cuestiones. Por ejemplo, una puede ser por preguntas que ustedes pueden hacer, también por la contraseña o por las mismas tareas que no se pueden entrar, etcétera. Entonces es valioso. De hecho, yo tengo con otros cursos, tengo eso y ha funcionado perfectamente bien. Con ustedes tuve problemas porque no había conexión al Zoom. Entonces ahí habría problemas. Pero bueno, entonces te agradezco mucho para que puedas crear este grupo. Y me incluyes ahí Profe, también. para pedirles a mis compañeros que manden por el chat los números de ellos para yo poderlos guardar y agregarlos. Ya listo. Para ¿A que este algunos... chat quieres ahora? Sí, a este chat está bien. Ya, entonces pídeles a ver, manden por favor sus números de teléfono al chat para que pueda Cristina registrar el número de ustedes.
Cristina, Dígame, profe. voy a tener que cerrar porque tengo otra clase y tengo que hacer algunas anotaciones antes de Ya, entrar. me mandaron 16 estudiantes, no Listo. sé cuántos estamos en el grupo. Están 20. Ya, Sí. entonces los que me faltan, Seguramente han de mandarte porque yo tengo que salir en este momento, cerrar el Zoom y tengo que ingresar a otra aula. yo acabé de enviar mi número para los que no me enviaron que me escriban Eso. por interno. Eso es, envíales ahorita tu número para que ellos puedan enviarte más bien y les incorporas. Ya, profe. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, Ya, profe. entonces terminamos la clase y nos vemos la siguiente. Bueno, profe. Que les vaya bien. Gracias, profe. a todos. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.